En esta semana venía a mi mente un compositor clásico. Su nombre era Ludwig van Beethoven. Y muchos compositores hasta ese entonces, hasta la llegada de Beethoven a la historia de todo lo que tiene que ver con la música, ellos componían ya sea para la iglesia o para las cortes. Johann Sebastian Bach era un compositor alemán que él componía para la iglesia, mayormente, él era empleado por la iglesia. Mozart era un compositor de las cortes, pero Beethoven era un caso particular. Beethoven se puede decir que es uno de esos grandes genios de la música que perdurará por siempre. Su música no muere, su música en todos lugares. Usted pone la radio, sobre todo la radio clásica, y usted escucha alguna sinfonía, algún cuarteto, algún concierto de piano, el concierto de violín de Beethoven, lo escucha, lo disfruta, una profundidad musical incomparable. Pero Beethoven no era un empleado, no estaba empleado por la iglesia. Beethoven no era un empleado de las cortes. Beethoven era una persona, era un filósofo también, que él pensaba que a través de la música él iba a cambiar, él cambiaría el mundo a través de su música. Y a través de su música causaría un impacto. Y un impacto en el mundo. Y la realidad es que su música dejó un legado muy importante. De hecho, conocemos la Sinfonía número 9, que es una de las más conocidas, porque él rompió todos los patrones de composición de sinfonía, extendiendo la sección de las cuerdas, extendiendo la sección de los metales y los vientos y las maderas, y añadiéndole un coro. Y de ahí salió el famoso, lo que se conoce como el himno de la alegría, la oda de la alegría. Y luego que Beethoven compuso ese himno de la alegría, él falleció poco después. Y en 10 años nadie compuso una sinfonía. Nadie de importancia, digo yo, compuso ninguna sinfonía. Hasta 10 años después que vino Johannes Brahms, alemán también, y compuso su primera sinfonía. Y entonces el impacto de la novena sinfonía de Beethoven fue de tal magnitud que la gente empezó a decir, no, pero esa es la sinfonía número 10 de Beethoven. Y ya Beethoven había muerto. Y ya Beethoven ya había compuesto su sinfonía y al poco tiempo murió. Beethoven pensó que él podía cambiar el mundo a través de la música. Y lo que sea como, ¿verdad? Lo que signifique cambiar el mundo para usted. Pero lo trágico de Beethoven fue que él compuso posiblemente desde su sinfonía número 4, ya le estaba perdiendo la audición, la habilidad de escuchar. Y ya para la sinfonía número 9 estaba totalmente sordo. Y se dice que en la premier, en el estreno mundial de la novena sinfonía de Beethoven, él estaba dirigiendo la orquesta y él sentía las vibraciones de la orquesta. Él estaba sobre una plataforma de madera que sentía las vibraciones de la orquesta. Pero llegó un momento que la sinfonía había terminado, los músicos habían terminado la sinfonía, el público estaba aplaudiendo y él no se dio cuenta, él seguía dirigiendo y no paraba. Y alguien tuvo que venir a detenerlo a voltearlo y el público en una ovación todo de pie. Beethoven nunca pudo escuchar, posiblemente desde su quinta sinfonía en adelante, él no llegó a escucharlas nunca. Él tenía su esperanza puesta en el poder escuchar la música y no pudo escucharla porque había perdido la audición. Beethoven fue una persona que vivió una infancia trágica. Su padre lo levantaba por las noches mientras él dormía, lo levantaba borracho, lo levantaba por la noche y lo sentaba detrás del piano y lo obligaba a practicar hasta el amanecer.
noche tras noche. Una infancia de un padre abusador. Su relación con sus padres los recuerdos que él tenía de sus padres no eran los más positivos. Con todo eso, Beethoven es uno de los compositores de mayor envergadura en el mundo clásico, junto a Bach y a Mozart. Su esperanza, sin embargo, estaba en él poder cambiar el mundo con su música, música que él nunca escuchó. Cuando yo pienso en la palabra esperanza, yo quisiera traer a tu consideración, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está la esperanza en tu vida? Esperanza, quizás tú tienes una visión de lo que tu vida va a ser en los próximos 5 años. Quizás tú tienes una perspectiva hacia dónde tú quieres ir. Quizás, posiblemente, tú quieres salir de deudas en los próximos 4 años. Vas a la Universidad Financiera de La Paz, de Dave Ramsey, te toman los cursos de las 10 semanas y piensas en 4 años me voy a salir de deudas, pero no cuentas con que de repente viene una enfermedad o viene una circunstancia o se te rompe el carro o quedas desempleado o tu mamá o tu suegra se mudan contigo a tu casa porque ya están viejitos y necesitan que los ayude. O sencillamente tus hijos se van a la universidad y no has podido planificar. Vivimos en un sistema donde todo se planifica, pero no contamos con esos momentos cruciales. ¿Dónde está tu esperanza? Y cuando todo se parece derrumbar, cuando todo se cae, se va abajo, entonces perdemos la esperanza, así como Beethoven perdió la esperanza en poder escuchar su propia música, poder disfrutar la música. Ustedes se imaginan, yo soy músico y a veces compongo también y no hay nada más importante para un compositor que reunir músicos que toquen, interpreten la música que uno pasó horas y horas escribiendo. No hay nada que cause más satisfacción, aunque no esté tocado, aunque la ejecución no sea la más perfecta, pero solamente el escuchar algo que tú plasmaste en un papel y salga y tú lo escuchas. Ahí estaba la esperanza de Beethoven. Es trágico. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú en esta hora? En esta tarde, el Señor me ha estado impresionando en esta tarde. Un salmo. Vamos a tratar esta tarde en el Salmo 91. Yo quiero vernos aquí en una perspectiva. El Señor, a través de Cristo Jesús, en Primera de Pedro, nos habla en el capítulo 1 que dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso fue el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, por su parte, en Colosenses, dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mismo apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 18, haciendo referencia a Abraham, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que la promesa que le había sido dada a Abraham, él la creyó. Abraham no llegó a ver el fruto de esa promesa, pero Abraham creyó. Y muchas veces nosotros no llegamos a ver el fruto de nuestra promesa, pero nosotros, ¿dónde está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza?
¿Tu esperanza es que vas a ver el fruto? ¿O tu esperanza es en aquel que llamó, que te compró, que te redimió, que a quien tú le perteneces, que te selló con su Santo Espíritu, que te ha hecho uno con Él? En Él. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y bien, y hablamos del salmista. Yo quisiera abrir mi corazón delante de ustedes en esta tarde con esta palabra. Y yo le pido al Señor que cale profundo en nuestros corazones. La palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, vamos a ver aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es la precondición para entonces poder morar bajo la sombra del Omnipotente? Habitar bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo. Dios que es un Dios que vive en las alturas, desde su perspectiva, que Él mora en los lugares altos. Cuando leemos, alzaré mis ojos a los montes, a las alturas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Enseguida que habla de los montes, nos referimos a los lugares altos, y de ahí viene nuestro socorro, de los lugares altos. Mi socorro viene de Jehová, el que habita al abrigo de el Altísimo, aquel que mora en las alturas, morará bajo la sombra. Consecuentemente, cuando habitamos al abrigo de Dios, has de morar bajo la sombra de su omnipotencia. Y cuando tú moras bajo la sombra de su omnipotencia, esas son palabras muy profundas, suenan palabras muy rebuscadas. Significa que tú estás bajo la custodia, por decir así, de un Dios que es todopoderoso. Que un Dios que es toda fortaleza, un Dios que es real, un Dios que se hace vida y un Dios que te abraza. Pero ¿cuál es la precondición? Habitar al abrigo del Altísimo. ¿Dónde está tu abrigo? ¿Dónde está? ¿Dónde estás habitando ahora mismo? Pregunta. Entonces, consecuentemente, versículo 2, y diré yo a Jehová. Claro, estamos habitando el abrigo del Altísimo, estamos consecuentemente morando bajo la sombra del Omnipotente, y entonces podemos decir, esperanza mía y castillo mío. Y vemos ahí una alegoría. La alegoría, esperanza mía, en Él está nuestra esperanza, pero la alegoría en sí está en la ilustración de castillo. Porque cuando yo pienso en castillo, yo enseguida pienso en, por ejemplo, yo pienso en mi país y en los países que fueron colonia de España y Portugal también, donde se formaron, donde una vez llegaban los colonizadores a esos países, enseguida edificaban un castillo para proteger la ciudad. En mi país está el castillo de San Felipe del Morro, y que dicho sea de paso es mucho más bonito que el de La Habana, pero bueno, estoy muy parcializado aquí. O el de Santiago de Cuba. Eso es una broma. Pero el tema es que sea el castillo para proteger. Entonces está diciendo, mi esperanza en mi castillo. Mi castillo. Dios es tu castillo donde tú vives, donde tú estás dentro y Él es tu protector. Y no solamente tu protector, el castillo te protege contra los piratas y los corsarios y las personas que vengan de otras naciones a tratar de invadir esa colonia, sino que también tiene como un atalaya estar velando y en ataque también en ofensiva para cualquier cosa. O sea que va a tu defensa. Mi castillo. Entonces eso es una ilustración. Y entonces
mi Dios. Diré a Jehová, esperanza mía. Diré a Jehová, castillo mío. Y diré, mi Dios, ¿en quién confiaré? No es pregunta, es una declaración. Mi Dios, en quien confiaré. En Dios estará puesta mi confianza porque yo estoy habitando bajo su abrigo, morando a la sombra de su omnipotencia. ¿Dónde estás morando tú? ¿Cuál es tu esperanza? Y entonces, castillo mío, ¿y qué es lo que ocurre? En los próximos versos nos dice qué es lo que ocurre cuando estamos habitando al abrigo del Altísimo, consecuentemente morando bajo la sombra de la omnipotencia, y entonces haciendo a Jehová nuestra esperanza, poniendo nuestra esperanza en Jehová y protegiéndonos en Él como castillo nuestro y confiando en Él. Lo que ocurre es que dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces vemos aquí, escudo y adarga es tu verdad. Vemos aquí, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tú estás bajo la cubierta de Cristo. Tú estás bajo el abrigo de Dios. Tú estás dependiendo de Él. Tú estás bajo su custodia. Y Él te va a librar de cualquier lazo. El lazo es cuando viene un cazador y tú le agarra por el cuello y para robar, para matarte, para cazarte. Él te librará de eso. Estarás protegido. Y luego dice de la peste destructora. Y cuando habla de la peste destructora, estamos hablando de las epidemias, de las enfermedades. No estamos hablando de la peste del que no se pone desodorante. Estamos hablando de la peste de las enfermedades epidémicas. De que aunque en el mundo estará en enfermedades epidémicas, pero si tú estás bajo la custodia de Dios, bajo el abrigo de Dios, Él te va a librar. Él te va a proteger. ¿Dónde está tu esperanza? Y luego dice, con sus plumas te cubrirá. Y aquí estamos hablando como un tipo de lenguaje figurativo también, otro tipo de lenguaje figurativo. Primero hablaba de castillo como ilustración y ahora hablando de sus plumas te cubrirá. ¿Y qué es lo qué cosa tiene plumas? Un pájaro, un ave que vuela. ¿Y hacia dónde vuela? Hacia las alturas. Y con sus plumas te cubre. Y el árbol y las aves tienen una propiedad en esas plumas que son impermeables. No permite que el agua ¿verdad? Penetre a lo más profundo para que los proteja contra el frío. Con sus plumas te protegerá, te cubrirá. Entonces, y debajo de sus alas estarás seguro. Él te va llevando por las alturas, porque estás viviendo en Él, y Él te está llevando por encima de las circunstancias tuyas. Él te estaba llevando por encima de toda enfermedad. Él te está llevando por encima de todo eso, de todo lo que el mundo a tu alrededor esté pasando. Él te está llevando por eso, y entonces seguro estarás. Seguro estarás. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu seguridad? Y luego dice, escudo y adarga es la verdad. Aquí, ahora, ¿dónde nos vamos a refugiar? Y aquí lo lleva más allá a nuestro diario, nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros nos refugiamos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que es altísimo porque vive en las alturas,
Es un Dios que es nuestra esperanza, pero también es un Dios que es verdad. Y cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen los dardos de aquellas personas aún, aquellas personas que no pensamos que sean nuestro enemigo, pero el espíritu del enemigo está ahí y el enemigo utiliza cualquier circunstancia y cualquier cosa que venga a retar y a desafiar lo que nuestra fe. Dice, escudo y adarga es tu verdad. Tú te tienes que ceñir, tú te tienes que arropar, tú te tienes que cubrir en la verdad de Cristo Jesús. Y eso solamente a través de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y cuando yo hablo de lleno del Espíritu Santo, muchas veces pensamos esa cosa, por decir así, carismática, de manifestaciones, y todo eso es bíblico y todo eso está ahí, pero no se limita a eso. Se limita a que el Espíritu revela su palabra, el Espíritu da poder en la palabra sale de las Escrituras, sale del papel y la atesoras en tu corazón, y tú en el poder del Espíritu Santo tú puedes declarar las virtudes de Cristo, tú puedes declarar la verdad de Cristo y tú puedes entonces encontrar protección en la verdad que es Cristo Jesús. Y entonces, más tarde dice, no temerás, versículo 5, el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. No temerás el terror de las tinieblas, porque tú has sido revestido en la verdad, tú has sido revestido en luz, y en Cristo Jesús es la luz del mundo. Y cuando tú sabes una cosa, cuando estamos en esos pecados, cuando hay pecados ocultos dentro de nosotros, que no hemos confesado, que no hemos declarado, que no hemos confesado al Señor en arrepentimiento, ni confesado a las personas al lado nuestro, a nuestros cónyuges, eso se queda ahí, está en tiniebla y se apodera de nosotros en mentira, en condenación y para distraernos y aún para bajonearnos aún más. Pero cuando lo sacamos, cuando confesamos ese pecado oculto, sale a la luz. Y cuando sale a la luz, el enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene poder porque las tinieblas es ausencia de luz. Las tinieblas en sí es mentira, es ausencia de luz. Tú apagas todas estas luces, estos vitrales, los sellas todos, no queda ni un solo alfiler de luz. Y lo que va a haber es que no puedes ver. Pero a la primera que tú enciendes una vela o una linterna, enseguida hay luz. La luz irrumpe en medio de las tinieblas. La luz es verdad. Las tinieblas es ausencia de luz. Cúbrete en la luz de Cristo Jesús. Revístete de la verdad de Cristo Jesús. Que sea tu escudo en la vida de Cristo. Y luego dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, versículo 7, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Tú vas a ver que el mundo a tu alrededor, en toda una desolación y todo en una, ¿cómo se llama esto? En un sentido de que no sabemos a dónde vamos, una desorientación, desenfreno y demás, frustración, brazos caídos, todo ese tipo de cosas. Pero a ti no te va a tocar, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y tú vives en Él. Porque tú has tomado esa decisión de tú hacer de Cristo Jesús tu vida, estar escondida en Cristo Jesús, y tú hacerlo de tu único refugio.
Tú lo puedes creer así. Tú lo puedes creer. Es muy fácil creerlo cuando las cosas estamos en los momentos más gloriosos de nuestras vidas. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen, escúcheme esto, cuando vienen esos momentos que vienen, por ejemplo, familia extendida, que hace tiempo que no vemos, aún la familia más cercana también, ¿verdad? Y te empiezan a recordar cosas de tu pasado, a traer a memorias cosas de tu pasado para traerte condenación. Cuando yo les quiero decir una cosa, en Cristo Jesús nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Nuestra capacidad para perdonar aún a esas familias que no conocen al Señor, aún a esas personas, vecinos, amistades que no conocen al Señor, nuestra capacidad de perdonar estriba única y exclusivamente en el haber sido perdonados por Cristo Jesús, haber recibido el perdón de nuestros pecados a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y de otra manera, no podemos esperar, no podemos aspirar que el inconverso venga a perdonarnos, a tomar la iniciativa, o venga a recibir incluso nuestro perdón, porque si no ha recibido el perdón de Cristo Jesús, no sabe su condición pecadora, su condición depravada delante de Dios, que el pecado lo separa, por lo tanto no puede ser, no, es imposible, aunque quiera, es imposible. Pero solamente en Cristo Jesús tú puedes perdonar. En Cristo Jesús tú puedes perdonar, liberarte delante del Señor, perdonar en fe. Eso es un acto en fe. Liberar tu vida de toda raíz de amargura y toda raíz que te impide, del impedimento que te impide fluir del amor de Cristo Jesús. Perdonar, liberar a esa persona, liberarte a ti, aunque esa persona no esté lista para recibir tu perdón. Yo les quiero decir otra cosa. Nosotros no escogemos nuestra familia. Nosotros no tenemos opción de escoger a nuestra familia. Nosotros escogemos nuestros amigos, pero nuestra familia no. Es una realidad. Y muchas veces estamos en ese momento, que estamos con el Señor, en un momento glorioso, en uno de esos momentos, delante de la presencia del Señor, y de repente recibimos una llamada, o recibimos un texto, o nos viene de visita alguien que te viene a recordar qué mentiroso tú eras cuando eras más joven. Te viene a recordar, tú te acuerdas de lo que tú hiciste cuando eras más joven, mira las cosas, mira qué ridículo, Y si te encuentras con 2 o 3 personas al mismo tiempo, más todavía. Y eso ocurre mucho en las Navidades cuando vienen las reuniones familiares. Eso ocurre mucho cuando vienen los cumpleaños también, que tenemos cumpleaños y todo no hay tema de conversación. Entonces, ¿a dónde se recurre? A los errores del pasado. Y entonces ahí uno cae en esa vaina. Es así. Te utilizan como ¿cómo se llama? Punching bag, como un objetivo para bajonearte ahí mismo. Eso ocurre. Nada en Cristo Jesús. Y esa es tu oportunidad. Y esa es mi oportunidad. Pero si tú sabes qué, sí, yo era mentiroso cuando yo era chiquito. Sí, tienes toda la razón. Y sabes qué, yo no espero que tú me aceptes a mí, como estoy ahora. Todo se convierte y se traduce al hecho de desafiar fe. Porque la miseria busca compañía, ¿tú sabías eso? El que se siente miserable, que tiene una familia disfuncional totalmente, necesita la compañía de otra persona disfuncional igual, para entonces formar un equipo de familias disfuncionales. Y el que no tiene familia o matrimonio disfuncional, pues lo quiere volver disfuncional. Entonces ahí tú ves la tía o el tío o la abuelita que coge a tus hijos, te lo lleva para una esquina a contar cosas del papá o de la mamá. Con mentiras muchas veces, para entonces causar división. Y muchas veces pensamos, ay, pero qué persona más divisiva esta, pero qué persona más problemática esa. Y mucha gente problemática en nuestra familia. ¿Quiénes tienen personas problemáticas en su familia? Levante su mano, por favor.
Todos tenemos personas problemáticas en nuestras familias. Y ven acá, la pregunta es esta. ¿Hemos sido llamados a aislarnos de esas personas problemáticas? No. ¿Hemos sido llamados a aborrecer a esas personas? No. ¿Hemos sido llamados a decirle vete a freír espárragos y dame quieto? No. ¿Nos dan ganas de hacerlo? Sí. Sí. Pero ¿dónde está la diferencia entonces del evangelio si lo hacemos? Muchas veces nos toca tragarnos, mordernos la lengua y como dicen en el argot secular, hacer de tripas corazón. Lo cual en el argot bíblico, porque la palabra no habla de hacer tripas corazón, en el argot bíblico, ejercitar la gracia de Dios, la misericordia. ¿Es fácil? No es fácil. Es muy difícil porque eso es morir a ti mismo. Eso es un paso de fe. Eso es llevar ese dolor que se recrudece cada vez que ves a esa persona que te ha insultado. Quizás ha abusado de ti sexualmente y entonces de repente tus papás no te creyeron que ese tío o esa tía abusó de ti sexualmente y entonces no te creyeron tus padres. Entonces hay una reunión familiar y ahí está ese tío o esa tía y ahí están tus padres y todo parece una unidad familiar hermosa y por dentro, cada vez que tú le ves la cara a esa persona, te recuerdas de ese momento que esa persona te tocó. O no lo llevemos tan lejos, esa persona te insultó, te bajó el autoestima, que tú estás luchando para levantarte. O esa persona te arrinconó con abuso verbal y tú no sabías, no tenías herramientas para defenderte. Yo te quiero decir, aún así, yo no estoy diciendo perdonar y tú ahora vamos a hacer, la cosa va a ser peaches and cream. Tú vas a perdonar en obediencia a Dios porque Él te perdonó. Porque Jesús nos perdonó. Y Jesús en la cruz del Calvario, Él estableció la plataforma para que todo aquel que en Él cree, ahí es donde está la condición, todo aquel que en Él cree que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para que mis pecados sean perdonados. Ahí es donde yo puedo recibir el perdón. Él lo extiende hacia todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo extiende hacia todos, pero se limita a aquel que lo cree, a aquel que lo quiere, que quiere echar mano. Entonces el hecho de que yo perdone no significa que la persona está lista para ser perdonada y no significa que la persona está lista para tú reanudar una relación. Tú quizás no quieras reanudar una relación, pero tú has sido liberado y tú dentro de ti no vas a traer eso más a colación más. Tú vas a proteger tu familia si eres marido o esposa y tienes hijos pequeños menores, o tú vas a protegerte a ti, o tú vas a proteger a tu esposa si tu esposa fue víctima, pero tú vas a proteger. Obviamente, tú vas a proteger el nuevo legado que Dios ha puesto en tu vida, tú lo vas a proteger. Eso sí, esa es tu responsabilidad, pero tú lo vas a proteger ahora en la libertad de Cristo Jesús. En la libertad con que Cristo te hizo libre, tú lo vas a proteger. Tú te vas a proteger y tú vas a ejercer esa nueva vida en Cristo Jesús. Que de ahí todas las cosas viejas pasaron. Y aquí tú eres ese padre de familia, esa esposa, tú eres ese hijo, esa hija, que estás en una familia, ahora bajo el abrigo de Cristo Jesús, bajo la cubierta de Cristo Jesús, donde todo lo pasado quedó atrás y ahora las cosas son nuevas. Y tú estás creando un nuevo legado en tu familia, señores. Tú estás creando un nuevo legado en tu familia en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Tú puedes, en Cristo Jesús, todo lo pasado quedó cortado. Todo es nuevo. Tú lo tienes que creer así. Y eso no significa que vas a aborrecer a esas personas. Lo que significa que tú estás en lo nuevo, en la vida nueva en Cristo Jesús. En esa esperanza nueva que se renueva día a día en Cristo Jesús. Esto es algo grande. Esas son las buenas nuevas de salvación. Que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te perdonó.
Y ahora con su perdón, por su sacrificio, ahora tú puedes entrar en esa esperanza viva en Cristo Jesús, porque Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, esa esperanza sería en vano. Él es Dios, Él es real. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ustedes saben que ese versículo 11 fue justamente el versículo que Satanás utilizó para tentar a Jesús cuando le dijo, ¿por qué no? Si eres el Hijo de Dios, lánzate de este edificio. Porque Cristo está, tus ángeles guardará delante de ti y mandará delante acerca de ti. Citando el versículo 11. Pero lo que no dice es el contexto. Solamente dice, lánzate porque mira, dice que tus ángeles mandará delante acerca de ti. Pero no dice el contexto, es ¿cuál es la condición para que los ángeles te guarden de ese peligro? Versículo 9, el poner a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa es la condición. Tú pones a Jehová como esperanza y tú habitas en Él, entonces no te sobrevendrá mal. Plaga no te tocará. Entonces tus ángeles guardarán cerca de ti en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, aquí vemos otra ilustración más. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león, del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Sobre el león y el áspid pisará. O sea, el león está, imagínense un león que está acostado en el piso y tú estás caminando y no lo ves, pisa. Hollarás. Y el león no te va a atacar, sino que te va a guardar. Dios te va a guardar. Eso es sobre el león. Hollarás al cachorro del león y al dragón. El cachorro del león es el bebé. Y cuando viene el león a proteger la leona, a proteger su cachorro, viene usualmente a atacar, a proteger a su cachorrito, ¿verdad? Pero porque has puesto su amor en tus afectos, aquí tiene que ver, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Habla ahí el versículo 14 de nuestros afectos. En mí has puesto su amor. En mí has puesto tu amor. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu lugar de habitación? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus afectos? ¿A quién tú me amas? Jesús le decía a Pedro. ¿Me amas más que esto? Pastorea mis ovejas. 3 veces le preguntó. Y la tercera Pedro se puso triste porque le preguntó 3 veces y Jesús le dijo, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. ¿Estás en esa etapa de tu vida que todavía estás yendo a donde tú quieres? Pero cuando seas viejo, cuando alcances madurez, cuando te encuentres en la limitación que ya los juanetes te han salido las artritis y no puedes caminar como antes, has perdido la agilidad, ya la artritis te está comiendo y has perdido todo el sentido de esa agilidad de juventud, ahí extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde está esa pasión tuya que te consume? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está el lugar de tu habitación? ¿Dónde están tus afectos? Por último, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia.
lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que cree a Dios conoce lo que en Dios ha encontrado. Y eso vamos a declarar. Y eso va a ser una diferencia. Y eso será declarado a pesar de nuestras circunstancias. Pero en medio de nuestras pruebas y tentaciones que tratan de debilitar nuestra fe, tenemos que afirmar, animar nuestras almas, declarando las promesas de Dios. Declarando las promesas de Dios. ¿Sabe? Tú declaras las promesas de Dios. Eso es un acto en fe. Y eso, la misma palabra que es espiritual, te va a levantar y te va a traer ánimo. Y tú vas a experimentar en medio de tus tribulaciones, en medio de la tristeza que embarga tu alma, en medio de tu desesperación, porque tú ves que los problemas no tienen solución. O tú ves que tienes más mes que el dinero en el banco. Te quedan más días del mes que dinero en el banco. Y no es el día en que cobres tu cheque. Y si tienes un jefe o estás en una compañía que te pagan cuando les da la gana, más todavía. Y vienen las cuentas y empiezan a llegar. Se acumulan. Y tú no tienes con qué pagar. En momentos así, tú declaras las promesas de Dios. Y eso te va, la palabra es espiritual y va a crear ánimo. La palabra crea y crea vida. La palabra de Dios crea vida. Las promesas de Dios. Por lo tanto, y en conclusión, hemos de refugiarnos en la verdad de Dios, donde seremos protegidos, guiados por Dios, quien irá a nuestra defensa.